Yo soy Michi Moragas, soy abogada, soy activista feminista, soy parte de la campaña 28 de septiembre y bueno, también del consultorio jurídico feminista, y voy a como moderar un poquitito esta conversación, pero evidentemente va a ser como bastante más libre y nada, este conversatorio nace un poco de la idea de nuestros amigos de Cuarto Mundo, de traer que venga Asunción Analía más, que ella va a contar mucho más de ella que yo puedo contar de ella, que es abogada, es activista feminista, estuvo involucrada en varios procesos importantes, digamos, legislativos en Argentina, y nos pareció como súper interesante poder conversar con ella un poco de la cocina, sobre todo del segundo round, digamos, de discusión del proyecto de ley, y en qué está ahora, o sea, porque un paso es ganar la ley y otra cosa es qué pasa una vez que la ley se aprueba, y ahí también nos parece súper genial poder conversar con ella de cómo estamos actualmente en eso, ¿verdad? Y después, bueno, en general un poco conversar de los desafíos del tema para nosotras, para la región y un poco en qué estamos. Yo soy Analía Más, soy de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, pero antes de eso soy también de una organización LGBT, Federación Argentina LGBT, que hicimos la campaña por matrimonio igualitario. Éramos como muy poquitos, como 6, 7, no organizaciones, personas, que hacíamos los amparos, el proyecto de ley, íbamos a los medios, bueno, como todo. Y después identidad de género y después fertilización humana asistida, que incluyera a lesbianas, a mujeres solas, a personas no binarias. Y aborto estuvo siempre presente. De hecho, a mí me pasó al revés, o sea, yo llego a los feminismos después digamos, desde el movimiento LGBT, porque cuando nos formamos la como federación lo primero que hicimos fue adherir a la campaña por el aborto. Y a su vez milito Estado Laico, una organización que se llama Coalición Argentina por un Estado Laico, y todo esto que parece que en mi propia cabeza estaba dividido, en 2018 cuando se debatió aborto se me juntó, y de hecho cuando me llamaron para exponer hablé sobre aborto y Estado Laico, que de 750 personas solo 2 hablamos del tema. Y hoy está en la agenda transversal de todas las organizaciones, digamos, pero al menos en Argentina el opositor, digamos, la parte opositora fueron las religiones. Mi idea de hoy, a ver qué les parece, era, por un lado, hablarles de cómo nos organizamos, después contarles del proyecto de ley las partes que a mí me parecen importantes, digamos. Después contarles qué problemas tenemos para aplicar correctamente la ley. Entendiendo que yo sé que cada país es un contexto distinto. Por ejemplo, yo les hablaba de matrimonio. Argentina fue el 10º país en el mundo. De los 9 restantes, 8 son culturalmente tan distintos a Argentina que nos parecía imposible, digamos. Ahora, cuando España sanciona la ley, dijimos, o sea, esto es mucho más parecido, hablamos lo mismo, las sociedades son más o menos. Y ahí fue la Federación Argentina Española LGBT, que nos venía a ayudar todo el tiempo, porque la acababan de pasar, y bueno, y ahí lo vimos posible, pero la verdad que nos decían que estábamos re loques, porque nunca iba a ocurrir. Yo después de eso dije, todo es posible, así que les traigo una cuota de esperanza, porque después de eso, o sea, cada país hace su camino, digamos. Para entender cómo nos organizamos, le tengo que hablar primero del Encuentro Nacional de Mujeres. En Argentina hace 36 años que existe el Encuentro Nacional de Mujeres. También piensan que estamos re locas porque nos juntamos 3 días en una ciudad determinada y vienen también compañeras de Bolivia, de Chile, de Uruguay. Apenas llegamos nos dan la bienvenida, si es una provincia con pueblos, esto estoy contando no tiene nada que ver, pero bueno, si es una provincia con pueblos originarios se da la bienvenida en todos los idiomas de la provincia, y ahí nos dan los programas. Se hacen talleres en escuelas públicas y en universidades públicas que nos dan el espacio. Aborto, anticoncepción, violencia, no sé, mujer y cannabis, mujer y trabajo, mujer y deporte, o sea, temas LGBT de todo tipo. Cada una va a la que se le ocurre. Eso es el primer día, se empieza con eso. A la noche hay como de todo. Fiesta, música, fiestas en las plazas, reuniones políticas. Nadie duerme, tomamos la ciudad, o sea, estamos por todos lados. Al día siguiente talleres hasta el mediodía, las conclusiones son horizontales, nadie gana, digamos. Y después la marcha, que son marchas, o sea, el primer encuentro creo que hubo menos de 1000 mujeres,
El último que fui éramos más de 100.000. Y bueno, y el último día, el tercer día de la mañana, elegimos la próxima provincia. Pero bueno, en ese marco que les conté, en el 2003 se decide por primera vez abrir un taller sobre estrategias para despenalizar y legalizar el aborto. Al año siguiente nos juntamos en Mendoza y se decide armar la campaña, y ahí se decide el lema, que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, y se decide crear el pañuelo verde. El tema es que yo sé que hay como interpretaciones súper románticas de por qué el verde, pero la verdad es que fue de pedo. O sea, el tema es que la organización que empujó desde el principio es Católicas por el Derecho a Decidir, y es la única que tenía un poco de dinero, porque el resto no teníamos nada. Y bueno, el blanco es el pañuelo de las madres. También la historia de los pañuelos surge de madres. El rojo lo usaban las compañeras de izquierda, el naranja lo usaba la iglesia. Y dijimos, bueno, verde, y aparte no sé quién decía, yo conozco a alguien que tiene tela verde, y bueno, y ahí fuimos. O sea, ese es el origen, así empezó la campaña, y en el 2005 decidimos largarla públicamente y decidimos hacer un proyecto de ley, que tardamos 2 años, 1 año en hacerlo. Creamos adentro de la campaña una comisión que se llama Comisión Redactora. Yo participé de los últimos 2, o sea, del que se votó en el 2018 y el que se votó finalmente. Y en el 2007 presentamos el primer proyecto de ley. Allá una organización de la sociedad civil puede ir a la mesa de entrada y presentar el proyecto, pero tiene que haber diputados y diputadas que lo levanten y firmas, digamos. Y si logramos eso, se trata en comisiones. Y cada proyecto el proyecto dura 2 años. Si en 2 años no logramos que se trate, se cae y hay que volver a presentarlo. Lo presentamos 8 veces. O sea, esto nos llevó 15 años. Les digo para que no piensen que fue así como... Para que no se apuren, ¿no? Y bueno, y al principio éramos como, supongan, 70 organizaciones, y decidimos que fuera básicamente transversal. Transversal políticamente, o sea, las compañeras somos de todos los partidos políticos que se les ocurra, y venimos de distintas militancias también, sindicales, LGBT, religiosas, generalmente de religiones no hegemónicas, digamos. También, bueno, católicas por el derecho a decidir, y bueno, ahora somos más de 750 organizaciones, digamos. No es fácil llevarse bien, porque bueno, somos muy distintas, los partidos políticos son muy patriarcales y las bajadas de línea son muy patriarcales, entonces tal vez se hubiera podido conseguir antes, no sé, pero bueno, no estoy diciendo nada que no sepamos. Y en el 2018 es la primera vez que conseguimos que se trate, después de golpear tantas puertas, en un gobierno conservador, gobierno de Macri. Salían todos los diarios que ellos habían permitido el debate. La realidad es que cuando no se cae la sanción en el Senado, quienes no votaron fue el partido oficialista de aquel momento. O sea, la coalición formada por, juntos, digamos, del PRO, radicales y demás, son los que votan en contra. Y lo del 2018 fue tantas veces de golpear las puertas del Congreso que pudiéramos, todavía me emociona mucho. La mayoría de las que expusimos, en diputados expusimos 750 personas, a favor y en contra. El día que yo expuse, que te parás ahí en el atril, me temblaban las piernas, las manos. Salió, lo que yo dije salió al mediodía en todos los canales de televisión. Yo decía, espero que no se den cuenta que me estoy temblando. Porque además hablábamos mientras afuera en la calle se escuchaba bum, bum. O sea, todas las compañeras con los bombos. Pero hablando les pasó a toda la gente que conozco, periodistas de mucha experiencia y qué sé yo. Era como algo ancestral que... Y lo que pasó, que no esperábamos, es la cantidad de pibas, de chicas, enorme, cada vez eran más. Y ahí nace lo que llamamos la marea verde. Y para compañeras que, o sea, nosotros tenemos las que dirigen, que son las viejitas, que a todas les parece re naif, no sé, Nelly Millerki, por ejemplo, es una abogada de 92 años. Ella peleó divorcio, patria potestad compartida, nos acompañó en matrimonio igualitario, todas las leyes que se les ocurra. Milita el aborto desde siempre. Ella estuvo exiliada. Las tres, esas que tienen más de 80 años y por ahí vieron en los medios, todas estuvieron exiliadas en la dictadura. Todas han perdido familiares en la dictadura. Han tenido vidas súper duras. Y la verdad que
la sensación de que hay chicas que están súper formadas, aparte y que tomaron la calle, la sensación de, bueno, hay quien lleva la antorcha verde adelante, fue como un alivio, digamos, y una alegría enorme. Y lo otro que conseguimos fue la despenalización social del aborto. O sea, ese debate tan intenso en los medios, en la calle. Y les cuento algo personal que, bueno, yo les conté que tengo la militancia por un Estado laico y hace como, no sé, 20 años que hacemos apostasías colectivas, que es como un acto político, decir, y nuestro único capital económico son 2 caballetes y una tabla donde nos apoyamos los papeles, digamos. El día que se votaba en el Senado, salgo hacia la mañana con el caballete y había una cola de mujeres, cola. Y encima nos retaban porque dice, hay gente esperándolos y somos 4 en la organización. O sea, ese día levantamos, qué sé yo, como 4 cajas llenas, eran más de 3.000 apostasías. Esa madrugada, subirse al escenario. En la calle había 2 millones de chicas, 2 millones. Subirse ahí y decir, nos vamos tranquilas, esto va a salir, fue... Para que se den una idea, sale Norita Cortiñas, madre, bueno, abuela de Plaza de Mayo, sale con el pañuelo verde en la muñeca, haciendo la ronda de Plaza de Mayo de los jueves con el pañuelo verde diciendo, esto no puede ser, el aborto tiene que salir. O sea, ¿por qué para mí salió el aborto en este momento? Fue el Ni Una Menos, 3 años antes, o sea, ante la cantidad enorme de femicidios que pasan en Argentina, enorme, y el hartazgo que salimos todas a la calle, y todes, porque la verdad que también hay que reconocer, un montón de compañeros también salieron. Y por otro lado, bueno, todas las marchas del orgullo, todas, entre todas las consignas, siempre estaba la de aborto y estaba laico, siempre. Bueno, el tema 2018, PIN no sale, no nos quedamos quietas, juntada de firmas, montones, está bueno. El 2018 hicimos una vigilia, a propósito del término, que es muy católico. El 28 de septiembre de ese año ya había fracasado la ley, pañuelazo federal, todas las provincias, todas las plazas de todas las provincias, pañuelazo. 2019, también pañuelazo federal en febrero, y el 28 de mayo del 2019 hicimos acciones federales. O sea, lo que le decíamos a las compañeras de cada pueblito, de cada provincia era, avísennos qué van a hacer, y todos lo subíamos a las redes. Incluso cuando viene la pandemia, hicimos pañuelazo en los autos, bicicletas, monopatín, lo que cada una pudiera. Pero bueno, fracasa 2018, 2019, venían las elecciones, candidato peronista dice, yo voy a presentar mi proyecto de ley, Alberto Fernández. Ahí lo mismo pasó con matrimonio igualitario. Hay un momento que sos la ONG que tira piedras para conseguir algo, y pasás a otro estatus que es cuando pasas a una política pública, ¿no? O sea, y acá de golpe nos encontramos colaborando con el Ejecutivo. Pero 2 meses, 8 de marzo marchamos, cae pandemia. Nosotras no paramos, ni con pandemia. No, además me olvidé contarles algo. Con el Ni Una Menos, las únicas que le hicimos paro a Macri fuimos las mujeres. Y a los 2 días, 54 países, o sea, los feminismos de 54 países, dice, las acompañamos. En el 2018, cuando estábamos con toda nuestra movida, nos empiezan a mandar fotos y videos que hacían pañuelazos. Y Amnesty saca una solicitud en el New York Times que llega a 130 países apoyando el aborto en Argentina. O sea, cuenten con esto, digo, porque esta sororidad existe, es real. Y bueno, vuelvo atrás que estábamos con Alberto, que el proyecto de ley no salía, y nos dijeron, olvídense porque hay pandemia, nosotras no paramos. Y tanto hinchamos que logramos en diciembre del 2020 que se trate el proyecto. Recién ahí conocimos el texto y nos dimos cuenta que el 90% era igual al proyecto de la campaña. Que había recogido mucho en la última redacción de lo que aprendimos en el debate del 2018. Y bueno, se vota, se sanciona el 30 de diciembre de 2020, todas con barbijo, nos bañamos en alcohol, sobre todo por las compañeras más grandes, ¿no? Que son las que había que cuidar más. Y el 14 de enero, el día de mi cumpleaños, se promulgó la ley y se empezó a aplicar. Hasta ahí, fantástico, maravilloso. A los 15 días ya teníamos problemas, los antiderechos se organizaron y empezaron a iniciar juicios, allá se llaman amparos, contra la constitucionalidad de la ley. O sea, piensen en algo, ¿no?
El Poder Ejecutivo hizo el proyecto de ley, lo redactó, o sea, algo increíble, o sea, lo redactó y lo presentó. El Legislativo lo votó. Y el Judicial corremos el riesgo que se transforme en una república aparte, o sea, que se rompa la división de poderes. O sea, ¿por qué el Judicial va a decir si el Congreso lo sancionó con un debate súper profundo, etcétera? La mayoría no les dio resultado porque son proyectos en abstracto, digamos, no hay un interés jurídico concreto. Y quien se presenta y contesta demanda es el propio Estado argentino. O sea, son compañeras, abogadas, que trabajan en la Procuración General del Tesoro. Otras compañeras que son de organizaciones se presentan como amicus, ¿sí? Son presentaciones que se pueden hacer amigas del tribunal, digamos. Compañeras de Amnesty, de Redas, de muchas organizaciones. Y en mi caso, que soy también compañera de ellas, formamos una que es Abogadas por los Derechos Humanos de las Mujeres, pero bueno, yo en este caso estoy a cargo de un programa de género en el INADI, que es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, que es muy largo. Me presenté también desde un organismo del Estado a defender el proyecto de ley. Se dieron cuenta que esto de presentar el abstracto tal vez no estaba dando resultado y empezaron a atacar a las médicas directamente. Pero bueno, las estrategias de los antiderechos son varias, en Uruguay fueron otras, digamos. El tema es que decidimos, o sea, por un lado hacer esta cuestión defensiva, por otro lado, desde la Alianza de Abogadas nos hemos juntado el otro día en una provincia, somos abogadas de un montón de casi todas las provincias, decidiendo también ir al ataque, o sea, donde no se cumpla hacer pagar, y formamos una organización que sale de la campaña, donde nos juntamos el otro día a ver cuál es la agenda que viene. Así que bueno, la agenda con la que nos encontramos es Latinoamérica. Empezamos a tejer redes desde Argentina, con Chile, con Colombia, con Uruguay, con todos los países que se quieran sumar. Por ejemplo, yo ahora estoy acá y hay compañeras que ahora están viniendo de México. En México logramos, me siento un pedacito ahí, que Veracruz sacara su ley de aborto. Allá vamos estado por estado, digamos. La movida es así, hay un ataque de la derecha muy unificado y entendemos que la forma de atajarnos es unirnos de forma regional. Y bueno, no sé si quieren les cuento un poquito cuál era la situación previa a la ley. En Argentina, en 1921, o sea, hace más de 100 años, en el Código Penal se consideró el aborto como un delito, salvo 3 causales, que era riesgo de vida, riesgo de salud y violación. Piensen que en 1921 no había mujeres en el Congreso, eran todos varones, todavía no podíamos votar, ni ser elegidas, etc. Y ellos decidieron que fuera un delito. Si uno lo lee, le llama la atención porque está dentro del capítulo Delito contra la Vida, y en Argentina un homicidio simple tiene una pena de 8 a 25 años, pero el aborto de 1 a 4 años, por lo cual entendemos que el legislador pensó, bueno, el feto no es una persona, si no hubiera sido otra Todo hasta ahí muy lindo. El tema es que en 100 años nunca se aplicó bien, o no se aplicaba o se aplicaba mal. Entonces pedían permiso, no sé, el médico te decía, no, si el juez no te da permiso, y el código en ningún momento mete un juez, o sea, es el médico, la mujer, y se acabó. En la escena no había nadie más, digamos. Así que en el 2012, lo voy contando súper rápido, en el 2012 llega un caso a la Corte Suprema, por primera vez en toda la historia argentina, el caso FAL, F-A-L. Es una chica de Santa Cruz que sufre una violación intrafamiliar, adolescente. Digo esto porque a la Corte llegan miles de casos y eligen el de un adolescente. O sea, no solo estamos hablando de aborto, sino de niñez y adolescencia, ¿no? La mamá pide el aborto, en primera instancia lo llamamos ILE, me van a escuchar hablar de ILE o IVE. ILE porque es interrupción legal del embarazo, e IVE porque es interrupción voluntaria. La madre pide interrupción legal, primera instancia no, segunda no, llega al Tribunal Superior y hace una sentencia hermosa donde le dice desde ya que tienen que hacer el aborto. ¿Cómo llega a la Corte? Aparece un fiscal de los derechos del niño por nacer y llega a la Corte. Y la Corte lo primero que hace es citar el fallo Roe vs. Wade, el fallo que en Estados Unidos permitió que todos los estados se pueda abortar el primer trimestre. ¿Y por qué lo cita? Porque para que un caso llegue a la Corte, el interés jurídico, digamos, el motivo del juicio tiene que estar vivo todavía. Pero como los embarazos acá y en la China duran 9 meses y los juicios duran años en llegar a la Corte,
la Corte cita este fallo porque en Roe vs. Wade el chico nació, digamos. Y en Argentina o abortaste o el pibe llegó a la facultad para cuando llegas a la Corte. O sea, o sea. Y en este caso lo trata la Corte y saca, le dice a cada provincia argentina, dice que en estos 100 años le aplicaron todo mal. Y este es el piso de derechos que tienen que aplicar. Básicamente le dicen que el Estado argentino tiene responsabilidad internacional porque ratificó convenciones internacionales de derechos humanos, que entiende que los derechos de las mujeres sexuales y reproductivos son derechos humanos, así que está cometiendo un acto que implica la responsabilidad argentina, y de hecho Argentina tiene 2 condenas internacionales por no aplicar correctamente este derecho. Le dice que no necesita ningún trámite judicial previo, que si es un caso de violación no necesita denuncia policial, judicial ni de ningún tipo, que no se puede perseguir a los médicos penalmente que los realizan, etc. ¿Podríamos decir que ahí todo funcionó bien? No. Seguimos peleando hasta que sale la ley. Y la ley, en primer lugar, ¿quiénes la pueden utilizar? ¿A quién va dirigida? Y acá viene la importancia de que las lesbianas o personas LGBT estén en estos debates. Sucede, medio de casualidad, que por un lado estoy en la comisión redactora del proyecto de la campaña y por el otro escribí un proyecto de ley para una diputada. O sea, el 2018 se trataron como 12 proyectos de ley. Entonces, cuando sale de la comisión favorable, qué sé yo, dice, bueno, esto, lo explico así, sencillo, estos 12 proyectos hay que hacer un solo texto. O sea, de todo esto. Así que dicen, bueno, a los 12 abogados y abogadas que escribieron esto, se juntan en el Congreso, nos encerraron literalmente una semana ahí adentro, porque una cosa es lo que estudias en la facultad, una cosa es lo que militás en tu organización, y otra es que vengan las diputadas con unas ojeras así, de todos los partidos políticos, todas de la mano, y nos decían, si no sacan el segundo párrafo de tal artículo, se nos caen 3 votos de Córdoba. Hay que poner algo de la ESI, de la Ley de Educación Sexual Integral. Y digo, pero si está desde 2009 la ley, y dice, pero si no lo ponen, la Pampa no vota. Bueno, yo al estar ahí empecé a romper que, aparte de mujeres, pongamos personas gestantes, pensando en que la ley accedan lesbianas, no binarias, varones trans, etc. Me empezaban a mandar WhatsApp, vos no tenés autorización para hacer esto, estás invisibilizando al movimiento de mujeres. Quedó así, quedó mujeres y personas gestantes. La pasé muy mal, la verdad, porque yo prefería estar tocando el bombo en la calle que estar ahí escribiendo. Pero lo maravilloso de los movimientos de mujeres es que al año siguiente nos sentamos a escribir el proyecto de ley que finalmente fue ley, y ese debate ya había sido saldado. No cabía ninguna duda que eran mujeres y personas gestantes. Y así salió, digamos. El sistema ahora es, aparte del de causales, es una mezcla mixta de plazos y causales. Hasta la semana 14, cualquier mujer y persona gestante puede pedir abortar sin tener que dar ninguna explicación. Después de la 14 sigue funcionando el de causales que ya les dije. O sea, pasó la 14, pero está en riesgo la vida, la salud o es un caso de violación, se puede recurrir a la interrupción legal sin plazo, en cualquier momento, digamos. Y ahí es importante la causal salud, porque lo que desarrollamos antes de la ley es la causal salud, como dice la Organización Mundial, es física, psíquica y social. O sea, es un riesgo físico, entré en depresión, me separé, estoy en situación de calle, perdí el laburo, tengo 5 pibes, no voy a poder de comer. Todo eso es salud, digamos. Y además lo que el Ministerio de Salud dice es que no es necesario que ese riesgo sea actual, sino que sea potencial. O sea, con que pueda haber un problema de salud física, psíquica o social, es una causa de salud. La cobertura tiene que ser total, integral, gratuita. Todo lo que necesite previamente, ecografía, laboratorio, lo que sea, como lo posterior, todo. Y en todo el sistema de salud público, obras sociales y prepagas, por igual. ¿Qué más? Consentimiento informado, ¿sí? Las médicas tienen que explicar las técnicas, riesgos, beneficios, etcétera, etcétera, y tiene que dar consentimiento firmado si sabe firmar, si no braille o el sistema que sea, pero que quede claro el consentimiento, también para seguridad del profesional de la salud, digamos. El tema de las edades. El Código Civil, digamos, con la última reforma, dice que a partir de los 16 años todas las personas se consideran adultas para cualquier cuestión de salud. De 13 a 15 se presume
que tienen, digamos, autonomía progresiva, por lo cual pueden tomar la decisión. Pero si la práctica pone en riesgo la salud, no porque la práctica sea riesgosa, sino porque tenga un problema de salud previo, qué sé yo, no sé, presión alta, si implican algún riesgo, tienen que dar el consentimiento. Nadie, ninguna otra persona puede darlo por la propia persona que va a abortar, digamos. Pero con el asentimiento de un adulto. El adulto no necesariamente tiene que ser padre o madre, porque muchas de esas veces es el padre el violador, digamos. Y ahí entraron unas figuras nuevas del Código Civil que la usamos, que se llama allegado o referente afectivo. Esa piba que la viola el padre, cuando le pasa va a ver a la vecina de la esquina, a la prima que vive a 4 cuadras, a la tía. Bueno, ese referente afectivo puede tranquilamente ser quien la acompañe en este caso. Y después, bueno, menor de 13 años lo mismo. Ahí sí tiene que dar el consentimiento con un referente afectivo, que asienta, digamos. No lo da por ella. Ahora, la reglamentación de la ley dice que toda menor de 15 años, por el hecho de que el cuerpo no está preparado para gestar, y el embarazo es sumamente riesgoso, el parir es sumamente riesgoso para una niña, entonces que siempre se considere como una interrupción legal, o sea, más allá de las 14 semanas o no. Y otro tema que me parece importante contarles, porque en Uruguay es un problema, que son los objetores de conciencia. Saben que nació como al revés, o sea, nació como un derecho ciudadano contra el Estado que te impone algo, y en algún momento del camino de la historia se convirtió en un privilegio de funcionarios públicos para no cumplir con la ley. Bueno, se admite la objeción, pero se trató de limitar todo lo posible. Limitación. El ser objetor no lo podés utilizar, o sea, para la información previa. Llega una persona, tenés que dar la información. Seas objetor o no seas objetor. Explicar las formas de abortar, etcétera, etcétera. Y tenés que derivar de buena fe, dice, a otro profesional que haga la práctica. Solo pueden ser objetores quienes hacen la práctica, porque en Tucumán pasó, por ejemplo, que todo un hospital se declaró objetor. Las administrativas, el camillero, el anestesista, de verdad, o sea, todos tuvieron que traer un médico de un sanatorio privado que después terminaron haciéndole la denuncia. Así que solo la persona concreta que está ahí. O sea, si sos objetor tenés que ser en todos los trabajos que tengas. Porque la típica es, en el hospital, que soy funcionario público, soy objetor, pero a la tarde en mi consultorio te hago un aborto por tal monto. Entonces, si vas a ser objetor, en todos lados. Tampoco se puede ser objetor para las cosas previas, ecografías, laboratorio, todo lo que se tenga. Ni tampoco para el posaborto. Situación. Y esto que voy a decir lo dice expresamente el protocolo que sacó el Ministerio de Salud. Viene una persona con un aborto en curso, es decir, se practicó un aborto en su casa, en algún lado, necesita atención, y aunque sea un caso, y esto lo dice así, aunque sea un caso que pasó las 14 semanas, aunque sea un caso que no entre en ninguna de las causales, aún así tenés que atender. Y si es una persona que cae, digamos, que viene y tiene un riesgo de vida o de salud, y no hay otro médico en ese momento que esté presente, y aunque seas objetor, tenés que atender a la persona. El hospital público nunca puede, o sea, siempre tiene que haber alguien que haga la práctica. No existe que un hospital público no tenga nadie que la haga. Y el privado, si deriva, tiene que derivar a un sitio similar. O sea, no da esto de, bueno, mando todo al hospital público y que se hagan cargo. Y hacerse cargo del costo del traslado. Piensa en lugares que están muchos kilómetros de... y establecimos sanciones para el que obstaculiza, el que rechaza, el que metimos... sanciones que es de 3 meses a 1 año de prisión, sanciones administrativas, civiles, penales, etc. Muchas, digamos, compañeras de otros países me preguntan por qué quedó en el Código Penal. Como los estados son federales, sobre todo en materias de educación y de salud, que no lo cedieron a la nación, digamos, cuando sacás una ley de salud, dicen acá no se aplica, acá aplicamos no sé qué. Pero el Código Civil, el Código Penal son lo que llamamos Código de Fondo, que sí o sí se tiene que aplicar en todo el país. Nos hubiera encantado sacarlo del Código Penal, que no fuera más un delito. Pero consideramos que por el bienestar de las provincias de las compañeras que viven en provincias más conservadoras, era la única manera que nos garantizábamos que se aplicara y que pudiéramos exigir que se aplicara. Bueno, les contaré otras cosas, pero les quiero para terminar leer algo. En el 2018, mientras
citaban, te decía, la convención, o sea, iba yo, ¿no? Y hablaba, o sea, como abogada, venía un abogado atrás y decía, la Convención Americana de Derechos Humanos dice en el artículo 4.1 que la vida de la concepción, Entonces venía otra compañera abogada y decía, no, pero eso, y explicaba por qué no, ¿no? Y daba el antecedente de la Comisión Interamericana, de la Corte, etcétera. Y venía otro atrás y decía lo mismo. Lo mismo pasaba con las médicas. Venía una médica, hablaba, explicaba, bla, bla, bla. Venía otro atrás, siempre, viste, vestido con el guardapolvo blanco. Y generaba confusión, digamos, en la gente que no es ni abogada ni médica. Y lo que por ahí no se sabe mucho es que durante el 2018 la mayoría de los comités de las convenciones internacionales le dijeron al Estado argentino que tenía que salir la ley. El Comité de los Derechos del Niño, que nos viene a Argentina hace años que nos viene haciendo recomendaciones, hablando, porque ¿qué hacen los antiderechos? Te hablan del niño pensando en el feto. Y no, el Comité de los Derechos del Niño dice que las niñas violadas y los adolescentes tienen que tener acceso a un aborto seguro y a un posaborto. La CEDAW, el Comité de Derechos Humanos, Argentina tiene que sacar esta ley, tiene que sacarla. Bueno. Se juntó además un grupo de expertas de Naciones Unidas y le escribió a Argentina. Leo solo una parte, le dice al Estado argentino, cuando el Senado no votó, es una oportunidad perdida para promover los derechos de las mujeres en Argentina. Han resguardado la continuación de un legado arcaico basado en una doctrina religiosa que incorpora estereotipos dañinos sobre los roles de las mujeres en la familia y en la sociedad, que son intrínsecamente discriminatorios y opresivos para las mujeres. Algunos propagan una retórica peligrosa de que existe un equilibrio simétrico entre los derechos de una mujer y de un feto. Sin embargo, no existe tal afirmación en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En un país donde el aborto inseguro es una de las principales causas de muerte para las mujeres embarazadas, esta decisión del Senado pone en peligro la vida de las mujeres y les impone dificultades indecibles. Por lo tanto, la afirmación hecha a menudo por los opositores al aborto de que su postura es provida es engañosa. En los países donde la interrupción del embarazo es restringida por ley y o no disponible, solo los ricos y ricas pueden realizarse el procedimiento de manera segura, mientras que las personas con recursos limitados no tienen otra opción que recurrir a prácticas inseguras. El hecho de que el Senado no haya avanzado en el proyecto de ley también representa un fracaso en términos de protección de los derechos de las mujeres en situación de pobreza. Los países donde las mujeres tienen derecho a interrumpir un embarazo no deseado y que tienen acceso a la información y a todos los métodos anticonceptivos tienen las tasas más bajas de aborto. Datos de la Organización Mundial de la Salud han demostrado claramente que la penalización de la interrupción del embarazo no reduce el número de mujeres que recurren a procedimientos de aborto. Más bien aumenta las probabilidades de que las mujeres busquen procedimientos clandestinos. A mí como militante, por otro lado, fuera de ser funcionaria, digamos, me han llamado, por ejemplo, porque ponele en San Juan, en la zona de Cuyo, digamos, hay solo 3 lugares y en cada lugar tenés una médica que lo hace. Una cayó por COVID y las pastillas las tiraron como residuo patológico, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Te llaman a vos del Ministerio de Salud diciendo, che, compañeras socorristas de San Juan. Entonces, vos te encontrás llamando. Bueno, yo, no, por ejemplo, de San Juan no conocía. Llamé a alguien que conocía Mendoza. Mendoza me decía, tenés que esperar, porque claro, no me conocen, o sea, tengo que hacer que confíen en mí, así que llamé día, hasta que la compañera me atendió y bueno, pero a veces, o sea, sigue teniendo que existir esta alianza, digamos, entre un Estado que hace... Porque el Estado también tiene su limitación, el Estado Nacional, digo. ¿Sí? Bueno, mandás a las provincias, tenés el Plan Nacional de Salud en todas las provincias. Muchas veces tercer trimestre, que hay muy pocos lugares donde se hace, muchas veces esa derivación la paga el Ministerio de Salud de la Nación, digamos. Pero bueno, la zona de Cuyo, la zona del norte, que es muy, o sea, Salta, Jujuy, muy religiosa, Chaco también. Pero o sea, hemos tratado, por eso le leí los de la objeción de conciencia, para decir, bueno, ¿qué límites le podemos poner a esto? Yo no estoy de acuerdo en que exista la objeción de conciencia. Para mí es un privilegio inaceptable, o sea, no puedo entender cómo funciona. Lo mismo nos pasaba con la ley de matrimonio. Había proyectos de ley, en algunas provincias como Tucumán hicieron combo. Era un proyecto de ley que era objeción de conciencia para aborto, que todavía no era ley, y matrimonio igualitario.
Entonces, un juez de paz puede decir, no, no caso 2 mujeres. Y yo decía, bueno, y cuando no quieran casar a una persona blanca con un afro, o a 2 judíos, ¿cuál es el límite Pero bueno, las dificultades sí son estas, y fuimos contra algunos médicos que, por ejemplo, el de Río Negro, Lastra era el apellido del tipo, lo que hizo fue darle en vez de darle una medicación para abortar, que era una mujer adulta, le dio una medicación para retener, o sea, para que el feto progresara más rápido, digamos. Y la chica hizo la denuncia y bueno, el médico fue condenado, digamos. Después hemos tenido el caso de Tucumán, pero fue antes de la ley. Tenemos el tema de niñas madres, o sea, ¿qué te hacen? Te hacen esperar que pase el tiempo, y llega un momento que dicen, ahora ya es peligroso. Entonces, a ver, parir para una criatura de 10, 11, 12 años, obvio, o sea, y genera discusiones, ¿no? Por eso tenemos el lema de niñas no madres, pero esto sigue pasando, digamos. Bueno, ahora les pregunto yo, ¿qué posibilidades ven de algún germen organizativo de algún tipo? A veces, por ahí, no sé, nosotros hemos dado pasos previos, por ejemplo, antes de una ley, no sé, por ejemplo, con matrimonio, con la ley de identidad, por ejemplo, antes obtuvimos una resolución que era que no podías obligar a una persona trans, por ejemplo, una mujer trans, a vestirse, sacarse los aros, y ponerse un traje, atarse el pelo para la foto. Bueno, así fuimos dando pasitos previos a. Lo mismo pasó digamos, antes de llegar a la ley, cada provincia peleábamos por un protocolo que fuera, digamos, útil en cada lugar. Lo bueno de esto es que los elementos que podemos usar para la receta lo tenemos casi todos los países de la región. Quiero decir, la Convención Americana, la Convención de los Derechos del Niño. O sea, nosotros recurrimos a convenciones internacionales de derechos humanos que seguramente Paraguay debe haber suscrito más o menos la misma cantidad. La Organización Mundial de la Salud, las definiciones las sacamos de ahí, y también todos, digamos, acá en Paraguay se accede de la misma manera. Les recomiendo, si quieren y no se aburren, la ley esta, bueno, la 27610, la pueden googlear, y lo que está bueno es el Ministerio de Salud sacó el protocolo de interrupción voluntaria y legal del embarazo, que está dirigida a abogados y a médicos. O sea, es un protocolo que, si ustedes lo leen, dice todo lo que tiene que ver con el derecho y todo lo que tiene que ver con la salud, de tipo cómo hacerlo, porque además, a ver, esto es una cuestión económica. Pensemos que en Europa y en Estados Unidos, y en Canadá, digamos, en América del Norte, tienen esta legislación desde los años 70, donde lo han impedido es en América y en África. O sea, es muy claro. Digamos, la Organización Mundial dice que lo necesario es misoprostol y mifepristona. En los países en vía de desarrollo solo tenemos misoprostol. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la medicación está en los países desarrollados y no en vías de desarrollo? O sea, seguimos reproduciendo, ¿qué necesitas? Soldados, obreros. Eso es lo de menos. Vos me decís, nosotros nos juntamos, un proyecto de ley maravilloso, la justificación legal va a ser prácticamente la misma en Colombia, en Paraguay, en Argentina, o sea, la tenés. Fui uno de los programas más fachos y me sentaron una tipa al lado, abogada también, que yo le decía, vos y yo tendríamos que estar de acuerdo, porque la señora era muy religiosa, y yo lo respeto, pero de los ministros de salud de los países donde ya es legal, explicaban cómo al principio se ve mucho. ¿Por qué? Porque estás poniendo una lupa en una luz donde antes era clandestino. Entonces al principio parece que hay mucho, pero en realidad estás visibilizando lo que siempre hubo. Después hay una meseta y después bajan. Entonces, si vos sos religiosa y vos decís, mira, esta ley puede no gustarte, pero es lo único que va a bajar la cantidad de abortos y la cantidad de muertes. O sea, vos querés que haya menos abortos, hacelo legal. Es la única forma. El tema es que si no lo hubiéramos empujado desde la calle, quiero decir, las compañeras, las chicas, bombo, pañuelazo, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es... Y sabiendo que no es lo mismo ser activista en Buenos Aires que ser activista en Salta o en San Juan o en Mendoza, donde todo el mundo se conoce. Yo muchas veces como matrimonio igualitario decía, paren porque yo me voy de acá y ustedes siguen viviendo acá. Y la ley salió y siguió la vida, qué sé yo. Hicimos como un trípode que lo hicimos funcionar al mismo tiempo. Proyecto de ley, rosca en el Congreso,
actuaciones digamos, judiciales, amparos, etcétera, y debate social, medio de comunicación, radio, televisión, sindicatos, universidades, en la calle, pero a todos lados. O sea, cuando pasa el tiempo y decís qué cosas debatí y me banqué y fui a lugares donde tuve que pasar momentos horribles, pero bueno, ese debate hay que darlo y no hay que hacerle asco, hay que ir a todos lados. Y para mí es eso. O sea, la parte legal te vamos a ayudar de toda Latinoamérica, no te hagas problema. El tema, eso lo armamos. El tema es movilizarse, me parece. No conozco una ley que se sancione y todo sea Disneylandia al día siguiente. No existe. Con matrimonio, a los 2 días nos llegaban las denuncias de que el registro civil no registraba por igual a una hija. Si la pareja era de 2 mujeres o si era heterosexual. Quedaba muy claro quién era la gestante y quién no lo era. Y que generaba problemas jurídicos porque no sabía si te habían anotado como la esposa de quien tuvo una hija o si era otra madre. Así que tuvimos que iniciar amparo desde la organización LGBT. Después allá los registros civiles son locales, o sea, tuvimos que armamos algo que no existe, que es una especie de casación de registros civiles para que anoten correctamente a les hijes. Con identidad de género nos pasó lo mismo. La parte de documentación, de cambio de documentación salió muy bien, muy rápido. La parte médica esperamos 3 años. Y es el día de hoy que tenemos juicios porque hay obras sociales que no lo quieren hacer, que lo hacen mal, que etcétera, etcétera. A ver, hace unos años, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero corrió riesgo la ley de aborto en España, que la tienen desde hace 1000 años. Y salimos a respaldarla a los feminismos de el resto de los países. Estados Unidos la tiene, es del 76, creo, la de Roe vs. Wade. Y ahora está el riesgo que directamente caiga. Ya Oklahoma sacó una legislación penalizando el aborto. He visto cosas muy feas muchos años. Entonces, es una ley que soluciona problemas concretos. Pero además da ciudadanía. O sea, yo he visto llorar a gente con la ley de identidad de género y con la ley de matrimonio que por primera vez se sintieron ciudadanos y ciudadanas. Y eso es un montón. Es una cuestión de dignidad, que para mí es la base de todo lo que viene arriba, ¿no? Así que me parece, y lo que vos decías, la despenalización social, que la conseguimos en 2018, le cambió la vida de verdad a mucha gente. Y entró en la militancia una cantidad de pibas que es impresionante. Yo les conté que nosotros presentamos el proyecto 8 veces, o sea, fueron 15 años. 15 años que no nos abrieron nunca la puerta del Congreso. Yo vengo de un país donde el Papa es argentino. O sea, nuestra pelea con matrimonio igualitario era con Bergoglio. O sea, hemos hablado con él, nos hemos peleado con él. O sea, las compañeras polacas nos dijeron no saben lo que les espera. Tener un papa del país propio es lo peor que hay. El atraso que hubo en avances que tenían en género Polonia se fue al diablo con el papa, con Juan Pablo II. Así que sé lo que es la doble moral, tengo clarísimo. Que los partidos políticos no te den bola, obvio, sí, también. No nos regalaron nada, no nos regalaron el derecho al voto, no nos regalaron nada, o sea, nadie quiere dejar sus privilegios, o sea, lo que conseguimos lo conseguimos nosotras, solas, peleando, o sea, digamos, en otros países el contendiente es otro, acá es las iglesias. Y digo porque cuando fue matrimonio, que fue 2010, era básicamente la católica. Con aborto, mi opinión es que la católica puso el know-how, digamos, la estrategia, pero la fuerza en la calle, muy violenta, era evangélica, digamos. Pero bueno, empezamos todas a usar pañuelo verde, las chicas en las mochilas que iban al secundario, todas yo veo en el subte con la mochila con el pañuelo verde, etcétera, etcétera. Y sí, recibió agresión 1, 2, anotábamos las agresiones, defendíamos a las compañeras que eran agredidas. En todas las manifestaciones tomamos, hay un cordón que es de compañeras que, digamos, lo hablamos antes, de cómo cuidarnos, cómo cuidar a las compañeras. Y de hecho el gobierno anterior, el primer 8 de marzo que estaba el gobierno anterior,
mi opinión es que probó la represión con nosotras. Fue terrible. Yo me pasé 48 horas sacando compañeras de la comisaría. Daba la casualidad que de las 20 compañeras que detuvieron, las 20 eran lesbianas. Misma edad prácticamente. Todas activistas. El problema es que una de ellas era periodista de Página 12, 2 eran del Ministerio Público Fiscal. Así que apenas logramos sacar a todas las compañeras, reunión en el CELS, que es un organismo de derechos humanos que allá peleó con, digamos, lo sigue hasta el día de hoy por el tema de la dictadura y derechos humanos. Fue una represión horrorosa. Fue la primera. Después fueron los jubilados, después fueron los docentes, después fueron los mapuches, etc. Pero con quien probaron fueron con el 8M. Así que bueno, pero nada, y seguimos saliendo y más fuerte todavía. Y bueno, no creas que pasa. Yo me acuerdo que cuando íbamos a Uruguay a que nos enseñaran a ver qué podíamos hacer, ellas las hermanas uruguayas además nos contaban que ellas, el primer proyecto que fue ley y después cayó, era el proyecto que les gustaba. Siempre que obtenés una ley se produce cierta desmovilización, porque es como, bueno, ahora cuando eso cae y lo que tienen que defender es un proyecto nuevo que no les gusta, que tiene un montón de agujeros, fue muy difícil, digamos. Estas cosas ocurren, digamos, pero y bueno, y las luchas, en dónde las querés dar, hay que, de acuerdo a las circunstancias. Si vos me decís, mira, en tal canal de televisión no, en esta radio. Y la otra es tener bien afilados. Eso lo hicimos con matrimonio también. Nos juntamos, ¿sabés que hicimos como una especie de cuestionario? ¿Qué pavada nos pueden preguntar? ¿Y qué respuestas dar? Entonces, para cuando salimos, entonces teníamos, ponele, si eran preguntas que tenían que ver con la religión, con la política, con esto. Cuando salimos, y como éramos muy poca gente, entonces sabíamos que contestar a las cosas que podían llegar a preguntarnos. Y lo mismo puede pasar con este tema. Y, por ejemplo, nosotros con matrimonio aprendimos de los españoles. Y con aborto, bueno, compañeros que ya tenían, o sea, con uruguayas, con otros países que nos decían, ahora les van a venir por este lado. Yo te puedo decir en memoria las cosas legales. Las médicas no sé tanto, pero la de la Convención Americana, así, ting, de cabeza. Esas no son las complicaciones. Yo creo que una vez que las mujeres, personas no gestantes y demás, nos juntamos, después lo demás, bueno, las comunicadoras es fundamental. Nosotros tenemos tantas periodistas hermosas que son compañeras así, como, tan importantes como el resto. Pero bueno, en lo que podemos ayudar desde coaching con algunas cosas que ya sabemos que van a hacer, además porque tenemos lo mismo enfrente, digamos, pero se pueden ir deconstruyendo esos discursos. El tema de juntarse y bueno, sí, a veces financiamiento por ahí no es que prestamos gran cantidad, pero bueno, nosotros Católicas nos ha ayudado mucho, es una organización que, y a veces, ¿cómo se llama? Algunas del sur, ¿cómo se llama? Fondo Mujeres del Sur. Sí. Y a veces hacíamos rifa para cooperativas de compañeras trans que nos hacían los pañuelos, tratamos así como de generarnos entre todas, y bueno, eso. Bueno, ahora sí te puedes despedir en realidad. Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Veleta, y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo. Seguinos en Facebook y Twitter, @putoelquelee108. Y en Instagram, @censurado108. La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. Agradecemos especialmente a Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido. A Nico Granada y al equipo del Surtidor por la edición. Para toda Sudamérica, educación sexual integral y laica. Hasta la próxima.